Dios es sobrenatural. Mi Dios es eterno. Mi Dios es todopoderoso. Mi Dios es omnisciente, es omnipresente, es omnipotente, es amor, es bueno, es fiel, es verdadero y muchos nombres más. Dicen por allí que a Dios se le conoce por más de 300 nombres, no sé si es verdad, pero yo conozco unos cuantos nombres de Dios. Y cuando Dios me provee, yo digo, Jehová Jireh se ha manifestado a mi vida. Dios se ha manifestado a través de ese nombre cuando me provee lo que necesito. ¿Cuánto han visto la mano de Dios? ¿Cuánto han visto la mano de Dios? ¿Sabes qué? La primera administración tiene como título Mi total dependencia de Dios. Y depender de alguien, ¿qué sería? ¿Cómo sería eso de depender de alguien? ¿Cuántos están dependiendo de Dios? Vamos a aprender un poco acerca de lo que es la dependencia. Depender de Dios es estar bajo la seguridad de alguien. Depender de alguien o depender de Dios es estar bajo la seguridad de Dios, bajo la cobertura de Dios, bajo la protección de Dios, bajo el amor de Dios, bajo el poder de Dios. Pero para eso tengo que rendirme. Para yo poder depender de alguien tengo que rendirme. Amén. Porque hay mucha gente por allí que depende de psicólogos. Hay cristianos que dependen de los psicólogos. Tienen un problema espiritual en su mente y dependen de los psicólogos. Porque en vez de ir primero a Dios van a los psicólogos. Hay unos que dependen de los médicos. En vez de ir primero a Dios van a los médicos. Hay gente que depende de los brujos antes que de Dios. De un terapeuta, de un jefe, del dinero, del banco. Al último que buscan es a Dios. Y ese título, Mi total dependencia de Dios, wow, ¿Dios es grande o no es grande? ¿Cómo tú ves a Dios? ¿Cómo lo ves? Y muchas veces lo vemos tan grande, que lo sentimos distante de nosotros. Muchas veces lo vemos tan grande, que lo sentimos alejado de nosotros. Años luz, sí está, pero está aquí. ¿Por qué? Porque su omnipresencia me lo dice, ¿sí o no? Su omnipresencia me lo dice. El único ser que puede estar sentado en su trono, sin necesidad de moverse y estar aquí, escúchame bien, el único ser que está en su trono sentado y puede estar en todas partes es Él. Yo le preguntaba, Señor, ¿por qué a la gente le cuesta depender tanto de ti? Aún hay cristianos que le cuesta depender de ti. ¿Por qué? Porque antes de ir a Dios, vamos al hombre. En vez de ir a Dios, van al hombre. En vez de ir a buscar a Dios, ¿y dónde está Dios? En su omnipresencia está en todas partes. Pero hay un lugar especial. Hay un lugar especial, es el lugar de la intimidad con Dios. Amén. Y algunos han dejado ese lugar. ¿Tengo calor y aparte de eso hace más calor? Y el Espíritu Santo me ministró y habló a mi espíritu que la gente ve a Dios muy lejos por todos sus atributos, por esas cualidades sobrenaturales, por lo grande que es Dios, pero Jesús vino a revelarnos a Dios de otra manera, que lo hace más cercano, más próximo a nosotros. Y es que Dios es todo eso, pero Él también es mi Padre. Él también es mi Padre. Dios también es tu Padre. Ahora te pregunto, cuando decimos depender de Dios, es muy diferente que depender de mi Padre. Y tu Padre es Dios. Pero no sé si me estás entendiendo, o yo me estoy explicando. Pero ¿cómo se escucha mejor? Depender, mi total dependencia de Dios, que es mi Padre. Es más cercano. ¿Cuántos tienen padres
naturales acá, papá. Yo tengo dos. Naturales tengo dos. Ok. Yo me voy a quitar esta chaqueta. Dora, llama aquí. Vamos, calor. Y entonces, la iglesia tiene que aprenderme a ver como su padre. Yo soy Dios. Con todo lo sobrenatural que soy su padre. Y el Dios sobrenatural es mi padre. Y el Dios que es espíritu es mi padre. Y el Dios todopoderoso es mi padre. Y tiene todo el poder para intervenir en mi vida. Para sanarme, para restaurarme, para bendecirme, para liberarme. Tiene todo el poder para hacer lo que quiere. Es soberano, pero es mi padre. Si te quiere sanar, Él tiene placer de sanarte. Escúchame, y cuando Él te sana, Él se place, Él se complace, Él se deleita. Para Él es un deleite sanarte en esta mañana. Para Él es un deleite intervenir en tu vida y sanarte, restaurarte. Para Él es un gozo, es una alegría, es un regocijo hacerlo. Pero tengo que aprender a depender de Él. La palabra dice en 1 de Pedro capítulo 5, verso 6, por favor. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Ojo, no dice humíllate bajo la poderosa mano de tu jefe. Humíllate a los médicos. Dice humíllate a Dios. ¿Y qué es humillarse? Es la actitud de un humilde, el cual puede reconocer el poder y la capacidad que Dios tiene para producir milagros, para producir sanidad, para producir bendiciones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién es tu Padre? Mi total dependencia de Dios. ¿Quiénes dependen de Dios? ¿Cuántos dependen de Dios? ¿Cuántos van a aprender a depender de Dios a partir de ahora? Escúchame, un consejo: no vayas, si estás enfermo, no vayas a un médico primero. Ojo, tienes que ir después. Primero te aconsejo y te reto a que retes tu fe y vayas a la presencia de Dios. De todas maneras, yo creo que Dios está haciendo sanidades en esta mañana. Necesitamos aprender a buscar de Dios o a Dios en primer lugar antes que buscar la ayuda del hombre. La palabra dice en Jeremías capítulo 29, verso 13: y me buscarás y me hallarás, porque me habrás buscado de todo tu corazón. La palabra dice que Dios es veraz y todo hombre es mentiroso. La palabra me dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Y por qué vamos primero al hombre y no vamos a Dios? Nosotros los hombres de Dios necesitamos enseñar al pueblo de Dios a buscar a Dios en primer lugar. Cuando un discípulo mío viene, pastor, me pasa esto, yo le muestro el camino a Dios. Necesito esto, allá. Me hace falta esto, allá. Pastor, pero siempre me manda allá, ¿por qué? No, porque este que está aquí no tiene allá. Solo que tengo es oración. Y le digo a los discípulos: ustedes me aman realmente, me aman porque ustedes no son interesados. Hay gente que sigue a los hombres de Dios por los bienes materiales. Mis discípulos me siguen a mí. No sé por qué. Pero no, ahora sí sé por qué. Estoy echando broma. Porque yo estoy guiando a Dios. Los guío a Dios. Se ríen, ¿verdad? Realmente me aman. Realmente me aman, porque si no me amaran. Cuando tú buscas a Dios de todo corazón, tú le vas a hallar a Él. Y si tú lo hallas a Él, hallarás la vida y hallarás su favor.
hallarás su gracia. Repito, si buscas a Dios de todo corazón, tú vas a hallar a Dios, hallarás su favor, hallarás su gracia. Y lo que nos hace falta para nosotros salir adelante es la gracia de Dios. Amén. La gracia de Dios es el poder sobrenatural de Dios que nos va a ayudar o nos ayuda a ser quienes no podemos ser en nuestras propias fuerzas o méritos. Segundo, es el poder sobrenatural que nos ayuda a hacer lo que no podemos hacer en nuestras propias fuerzas y méritos. Todo lo que hacemos es por la gracia de Dios. Todo lo que somos es por la gracia de Dios. Si Dios nos quita la gracia, estamos fritos. Si Dios nos quita la gracia, estamos fritos. Entonces Dios, ¿quién es Dios para ti? Para ti, ¿quién es Dios? Dios es mi Padre. Repite conmigo, Dios es mi Padre. Digan, wow, Dios es mi Padre. Ese Dios del que están hablando allí, todopoderoso, es mi Padre. Es tu Padre eterno. Amén. Es tu Padre eterno. Y necesitas entender que no eres huérfano. Que en Cristo Jesús eres hijo de Dios. Amén. Como buen Padre, Dios como buen Padre te está esperando con los brazos abiertos. Con los brazos abiertos para consentirte y darte las peticiones de tu corazón. Hay algunos ejemplos bíblicos que nos enseñan sobre este asunto, o sea, de la dependencia de Dios. Éxodo capítulo 13, verso 20 al 22, dice lo siguiente. ¿Se acuerdan de Moisés, el libertador? ¿Cuántos se acuerdan de Moisés, el que libertó al pueblo de Israel? El líder. Es el líder Moisés. Cuando ellos salen de Egipto y caminan por el desierto, en el desierto de día hay un sol muy fuerte que quema, coloquialmente achicharra, coloquialmente fríe a la gente. Y Dios le proveyó de una nube, de una columna de nube de día para que le diera frescura y le diera una sombrita, pues. ¿Sí o no? Y eran guiados por esa nube. De noche, esa nube se convertía en una columna de fuego para darles calor y protegerlos de sus enemigos, etc. Dependían de Dios en el desierto. Hay gente que en su desierto buscan al hombre y en tu desierto tienes que buscar a Dios, porque el desierto que estás pasando es para que te enamores de Dios, es para que tú busques de Dios, es para que conozcas a Dios más íntimamente como un Dios, como el Dios que es tu Padre. Hoy tenemos al Espíritu Santo, no tenemos más necesidad de esa columna de nube. Tenemos al Espíritu Santo que dice la palabra en Juan 16, del 13 al 14, que el Espíritu de verdad nos guiará a toda. Él va a enviar su buen Espíritu para guiarnos a toda verdad. Amén. Segundo ejemplo de dependencia. Daniel capítulo 3. El ejemplo de 3 amigos de Daniel que fueron lanzados al horno de fuego ardiente. Nabucodonosor, el emperador, hizo una estatua y dio la orden de que aquella persona que no se postrara y adorara esa estatua fueran echados a ese horno que arde con fuego. Y estos 3 amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, me llama mucho la atención porque Abednego no negó de la fe en Dios. Y por no negar de la fe en Dios, estos 3 amigos de Daniel los echaron a ese horno. Nabucodonosor, cuando echa su mirada, su vista hacia el horno, se da cuenta que no hay 3, que hay 4. Ellos estaban desamparados. Ellos dependían de Dios en sus momentos más difíciles. Tienes que aprender a depender de Dios aún en tus momentos más difíciles. La palabra dice que cuando pases por aguas, Él estará contigo. Y si por los ríos no te negarán, cuando pases por el fuego no te quemará, ni su llama arderá en ti. La palabra dice en Salmo capítulo 23 que aunque andes en valle de sombra de muerte, Él estará contigo.
Tú me estás escuchando. Cuando dependes de Dios, no importa que se levante el enemigo que se quiera levantar. Dios está contigo. Que te amenacen que te van a echar unos tiros, no importa, los tiros se los van a echar a ellos. Tú vas a orar para que Dios tenga misericordia y ellos se arrepientan. No conozco a alguien que se haya metido con un hijo de Dios, verdaderamente hijo de Dios, verdaderamente arrepentido y convertido, que le vaya bien. Y estaba un cuarto personaje, y era ese sobrenatural, del cual dependían ellos. ¿Estarías tú dispuesto a depender de Dios en los valles de sombra de muerte? Como Pedro, yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte, Señor. Jesús le dijo, no habrá, antes que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Otro ejemplo de dependencia de Dios. Salmo 127, versículo 1 y 2. Dice así. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Y si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Hay gente que depende de su propia fuerza, de su fuerza, de su intelecto, para tener la familia ideal, el matrimonio ideal, la casa ideal, pero no tienen al Dios ideal. Están construyendo su familia, están construyendo su casa, están construyendo su empresa, están construyendo cualquier cosa sin Dios. Es como construirlo sobre la arena. Que cuando venga la tempestad, que cuando venga el problema, cuando venga la circunstancia y soplen los vientos, grande será su ruina. Es mejor depender de Dios. ¿Cuántos creen que es mejor depender de Dios? Mire, escúchame. Dios es eterno, el hombre no es eterno. A menos que se arrepienta y Cristo le dé la vida eterna. Dios es sobrenatural, el hombre es natural. Dios es todopoderoso, el hombre no es todopoderoso y su poder está limitado. Y si su poder es dinero, cuando se enferme de una enfermedad terminal, ni el dinero podrá salvarle. Dios es omnisciente. Conoce los pensamientos ahorita mismo de 8.500 millones de personas en el mundo entero. Te pregunto, ¿es mejor depender de Dios o depender del hombre? ¿Es mejor depender de Dios o depender del hombre? Dale un aplauso al Señor, por favor. Hazlo fuerte. Jesucristo dijo, separados de mí nada podéis hacer. Así que si estás pensando en hacer un negocio sin Dios, no lo hagas porque te va a ir mal. Si piensas que apartado de Dios vas a prosperar, olvídate. La prosperidad que vas a tener es ficticia, es momentánea, pero después te vienes abajo. Dios no miente, Dios no puede ser engañado. No, yo mismo soy. Dame pues, dame salud, Señor, que lo demás lo hago yo. No, escúchame. Es que Dios lo hace todo. ¿O no? Dios lo hace todo. Otro ejemplo de dependencia está en Mateo capítulo 7, versículo 11. Creo que vamos a leer, voy a leer del 10 al 11. Mateo capítulo 7, verso del 10 al 11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará? No, desde el 9, perdón. ¿Qué hombre de ahí de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Repitan, por favor, lean allá arriba, por favor.
El hombre siendo malo sabe dar buenos regalos. Pero, hablando claro, a veces pensamos que esos buenos regalos son muy buenos y no son tan buenos. ¿Quieres un hijo malandro? Dale todo. ¿Quieres a un hijo ladrón? Dale todo lo que te pide. Porque yo le doy lo mejor. No es que lo mejor no es lo que tú piensas que es mejor. Es lo que Dios dice que es mejor. Lo mejor es lo que Dios dice, tienes que darle. Y si nosotros siendo malos sabemos dar buenos regalos a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará buenas cosas si se las pedimos a Él? Tú estás en 7 semanas de pacto por tu milagro, amén, por tu bendición. Y te dieron un papelito y allí estás anotando tu petición. Dentro de un rato se van a levantar y lo van a introducir en este recipiente que está acá adelante. Vamos a estar orando y ayunando para que tú recibas tu milagro. Pero yo quiero saber si alguien recibió sanidad en esta mañana. Levánteme la mano si alguien recibió sanidad. Levánteme la mano si alguien en este servicio ha recibido sanidad. Ponte sobre tus pies, por favor. Dígame. Aleluya. Gloria a Dios. Algo es algo. Así empieza Dios haciendo. Por acá. ¿Quién más? ¿Quién llegó con el bolsillo vacío y lo tiene full? Vamos a ver. Financiero. Por acá, póngase sobre sus pies aquella persona que recibió sanidad. Es tu momento de dar testimonio, no tengas temor. Hay personas que se les hace difícil ver a Dios como un padre. ¿Por qué? Porque han sido huérfanos de padre. Tal vez los dos padres murieron. Tal vez hay gente que es huérfano de papá solamente y no de mamá. Pero ¿sabes qué? La palabra dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Con todo Jehová te recogerá. Como les dije hace un momento, tengo 2 padres, uno biológico, uno de crianza. Y uno me enseñó, de paternidad me enseñó, era sus momentos de embriaguez y sus cuentos e historias del pasado, que corría carro, corría moto, tantas mujeres. Ese fue el amor. Conocí a otro que me crió hasta los 14 años y él sí me demostró ese amor de padre, ese cariño, amor, cariño, protección. Luego más adelante Dios me dio un tercer padre espiritual. Es nuestro apóstol y me ha soportado. Porque como buen padre soporta a los hijos malcriados. No para que se rían. ¿Y sabes qué? La persona le cuesta ver a Dios como un padre. Y por eso es que lo ve distante. Es que Dios es tan grande que no podemos creer que Él nos puede sostener. Dios es tan grande que no podemos entender que Él nos quiere sostener en todo. Pensamos que Dios es tan grande y tiene otras cosas que hacer, que no se interesaría por nuestros asuntos. Pero para Él lo más importante somos nosotros, sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que dejar de ver a Dios de esa manera y verlo desde otro punto de vista. Tener otra perspectiva de Dios. Él está interesado en cada cosa que te pase. Está interesado, escúchame, está interesado en todo de ti. Y nosotros nos sentimos alejados de Dios. Pero para poder depender de Dios tengo que empezar a verlo como un padre. Próximo, cercano, con el cual tú convives, con el cual tú te relacionas, al cual tú abrazas, el cual te da cariño. Levántame la mano, ¿quién no tiene padre?
Ahora tienes uno más grande que todo. Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso. Levántame la mano quien no tiene padre, que es huérfano de padre. Tienes un padre más grande que todos, que es sobrenatural, que te quiere transformar, que quiere cambiar tu vida, que te quiere bendecir, que quiere intervenir tu vida sobrenaturalmente. ¿No dices amén? Aférrate hacia Dios. Jeremías capítulo 17, versos del 5 al 7. Jeremías capítulo 17, versos del 5 al 7. Dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito es una persona del cual Dios habla mal. ¿Listo? Que pone carne por su brazo y su corazón aparta de Dios. Pero bendito el varón cuya confianza es Jehová. Será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a corriente echará sus raíces. No verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará siempre verde. Y en el día de la sequía no se secará, ni dejará de dar fruto. Bendito el hombre que confía en Dios. Bendito el hombre que depende de Dios. Bendito el hombre que depende de Dios como su Padre. El ser humano por naturaleza está acostumbrado a depender del hombre y no depender de la fe. Jefe, amigos, familiares, es lo primero que buscan. Un banco, la medicina, el psicólogo. Yo leí un libro de un hombre de Dios llamado Gigi Ávila, un hombre de oración. Y él decía que hasta una muela, si le dolía una muela, él no iba al odontólogo, él iba a Dios. Cualquier situación que tuviese, primero iba a Dios. ¿Cómo sé yo que dependo de Dios? Cuando voy a Dios primeramente. Y si no estoy dependiendo de Dios, tengo que hacer la corrección necesaria. Porque el hombre no tiene la solución para tu problema. Tu solución está en Dios. Cualquiera que sea la situación que estás pasando, sea familiar, tienes depresión, te sientes deprimido por algo, tu solución está en Dios. Te sientes sola, te sientes solo, desamparado. Tu solución está en Dios, no en el hombre.